iPhone 11 versus iPhone 12, prueba de rendimiento en pleno 2023. El iPhone 11 ya está actualizado a la segunda beta de iOS 17, mientras que el iPhone 12 está en iOS 16.5.1. Así que vamos a ver qué tanta diferencia hay entre estos dos dispositivos que se llevan solamente un año de diferencia. Los dos están completamente apagados en este momento. Vamos a iniciar con la prueba de encendido. Entonces vamos a darle en 3, 2, 1, ahora. El iPhone 12 mostró el logo primero. iPhone 12 a mi derecha, iPhone 11 a mi izquierda. Vamos a ver cuál de los dos prenden primero. Y el iPhone 12 inició primero que el iPhone 11. Seguimos esperando por el iPhone 11 y ahora sí ya viene el iPhone 11. Entonces, en el iPhone 12 tenemos lo que es el procesador A14 Bionic a 2.99 GHz y 4 GB de memoria RAM. Como ya les había dicho, tenemos iOS 16.5.1. En el iPhone 11 tenemos iOS 17 beta número 2. Tenemos el procesador A13 Bionic a 2.66 GHz y 4 GB de memoria RAM. Entonces primero vamos a iniciar con la prueba de las aplicaciones, a ver qué aplicaciones abren más rápido y así, y más adelante vamos a hacer la prueba del gaming. Vamos a jugar un poquito con el iPhone 12 y vamos a jugar un poquito con el iPhone 11 a ver qué diferencias habrían ahí, y también vamos a comparar el rendimiento aquí mismo en el Geekbench 6. Como pueden ver, todas las aplicaciones están cerradas, todas las aplicaciones están actualizadas a sus últimas versiones. Vamos a confirmar aquí las actualizaciones, iOS 17, iOS 16.5.1. Vámonos ahora con fotos, ninguna diferencia. Vámonos ahora con el App Store. Y prácticamente ninguna diferencia, los dos están conectados a la misma red Wi-Fi. Pero ciertamente el iPhone 12 como que cargó un poquito más rápido el contenido. Vámonos ahora con las aplicaciones de terceros. Empecemos con Snapchat, el iPhone 12 primero y atrásito el iPhone 12, YouTube y atrásito el iPhone 11, perdón. Y aquí no hubo ninguna diferencia, fíjate que los dos cargaron prácticamente al mismo tiempo. Vámonos aquí a los cortos de YouTube, a YouTube Shorts. Aquí ninguna diferencia en este caso. Vámonos ahora con Pinterest. Y prácticamente iguales, aunque el iPhone 12 como por unos milisegundos. Vámonos ahora con Facebook. La diferencia es muy mínima, como puedes ver aquí. Vámonos ahora con Instagram. El iPhone 12, bueno, déjenme saber ustedes qué es lo que vieron, ustedes son los jueces. Vámonos ahora con Twitter. Y el iPhone 12 primero. Vámonos ahora con Twitch. Y pues bueno, es que debe de ser que el iPhone 12 siempre esté primero, pues para eso es un año más nuevo y tiene mejor rendimiento. Vámonos ahora con SpeakTest. El iPhone 12 por unos milisegundos, pero la diferencia es muy mínima, como ya les había dicho. Vámonos ahora con TikTok y no puede ser, abrió primero en el iPhone 11. En esta aplicación sí le ganó primero el iPhone 11. Vámonos ahora con Tumblr. El iPhone 12 primero, aunque el contenido lo cargó primero el iPhone 12 y el iPhone 11 pues se quedó un poquito atrás, pero pues ya lo tenemos abierto. Vámonos ahora con Netflix. Bueno, Netflix lo tengo abierto en el iPhone 12 lo tengo abierto, en el iPhone 11 no lo tengo abierto, así que pues bueno, esta aplicación no la vamos a incluir aquí, vamos a quitarla. Vámonos ahora con Spotify. Y Spotify también lo tengo abierto en el iPhone 12. Aunque no tengo Premium porque yo utilizo Apple Music, pero pues bueno. Vámonos ahora con Amazon. Y primero lo cargó el iPhone 12, aunque en el iPhone 11 nos apareció como esta animación aquí al inicio. Vámonos ahora con eBay. Déjenme saber si esas pequeñas cositas afectarían un poquito el rendimiento, pues déjamelo tú acá abajo en los comentarios. Primero el iPhone 12. Vamos a entrar por aquí en alguna publicación de estas, vamos a dejarla ahí. Aquí en Amazon también vamos a hacer lo mismo. Vamos a entrar en alguna publicación de estas, porque más tarde vamos a volver a ver qué aplicaciones se han cerrado y qué aplicaciones mantienen abiertas. Vámonos ahora con Mercado Libre. Y pues bueno, aquí cargaron exactamente iguales los dos.
Pudieron ver que no hubo prácticamente ninguna diferencia. Vamos a entrar por aquí en alguna publicación cualquiera. Para cuando volvamos, ahí nos vamos a dar cuenta qué aplicaciones se han cerrado y qué aplicaciones mantienen abiertas. Bien, en este momento ya tengo estas aplicaciones abiertas, vamos a dejarlas ahí. Y vámonos ahora con algunos juegos. Vamos a empezar primero con Temple Run 1. El iPhone 12 bastante rápido, como puedes ver. Vamos a darle play a ambos. Con este tipo de juegos en ninguno de los dos teléfonos vas a tener ningún tipo de problema. Los dos andan muy bien, muy rápidos y muy fluidos. Vámonos ahora con Temple Run 2. Ahora más adelante vamos a ver con juegos más pesados o más intensos qué diferencia habría ahí. Como puedes ver, en ninguno de los dos estaba descargando configuración ni contenido ni nada. Y el iPhone 12 lo está cargando primero por unos milisegundos, pero el iPhone 12 primero. Vamos a darle play. Entonces, como les decía, ahora vamos a probar juegos que sean un poco más pesados, porque por ejemplo en el iPhone 11 el juego de Car X tiene muchas trabas, muchas pegas, se caen mucho los fotogramas. Entonces vamos a ver si de pronto notamos algo así en el iPhone 12. Vámonos ahora con Subway Surf. Exactamente igual en los dos al mismo tiempo. Vamos a darle play. Ninguna diferencia. Vámonos ahora con el Free Fire. Con este juego exactamente igual, no deben de estar descargando ningún tipo de contenido ni de actualización porque ya los había descargado antes. El iPhone 12 por unos milisegundos lo abrió primero que el iPhone 11. Recordemos que el iPhone 11 ya está actualizado a iOS 17, mientras que el iPhone 12 está actualizado solamente hasta iOS 16.5.1. Vamos a entrar aquí en la configuración, vámonos acá a pantalla y vamos a mirar cómo estarían los gráficos aquí. Los gráficos los tenemos en ultra, lo que es la alta resolución ya lo coloqué en alto, las sombras encendido. Aquí donde dice filtro vamos a colocarlo en vivido. Los FPS están en altos. Bien, vamos a dejarlo todo así. Vamos a iniciar una pequeña partida aquí en el iPhone 12 y vamos a ver cómo sería jugarlo en este dispositivo. Vamos a bajarle el volumen al iPhone 11. En el iPhone 12 vemos que anda muy bien, muy fluido. Hasta el momento todo muy bien. Vamos a ver más adelante si notamos algunas caídas de fotogramas o algo. Lo dudo un poco, pero pues vamos a ver. Entonces vamos a caer por aquí. Como ya muchos de ustedes sabrán, yo no soy mucho de jugar este tipo de juegos. Así que simplemente vamos a jugarlo un momentico para ver cómo andaría. Les advierto que no soy muy bueno, pero pues vamos a ver aquí qué hacemos. Bien, vamos a coger algunas cositas por aquí. Aquí como que hay un casco. Aquí había otra cosa, creo. No sé qué es esto, pero vamos a cogerlo. Y vámonos rápidamente. Por aquí hay más cosas. Vámonos rápidamente dentro de esta casa a ver si encontramos algunas cosas. Bien. No voy a jugar la partida completa porque si no pues el video me quedaría demasiado largo. Pero vemos que anda muy bien aquí en el iPhone 12. Jugar con este dispositivo es muy bueno, o sea, vas a tener una muy buena experiencia porque tenemos buena pantalla. Fuera de eso también tenemos muy buen sonido. Entonces tenemos buen sonido, tenemos buena pantalla, tenemos buen rendimiento también. Entonces es como una combinación perfecta. Vamos a salir por acá. Ya por ahí escucho a alguien disparándose. Alguien me está disparando a mí, yo creo, no sé. ¿Ese ruido qué es?
Ah, como que pusieron una bomba. Vamos a correr por acá. No soy mucho jugar estos juegos, entonces por eso es que como que me pierdo un poco. Por ahí ya veo unos disparándose. Creo que me pareció ver por aquí a alguien. No soy muy seguro. Vamos a salir por aquí. Alguien me está disparando en alguna parte. Y no veo a nadie. ¿Dónde está la gente? Escucho las balas muy cerca. La escucho por este lado de acá. Ahí va alguien, vamos a darle. Se me fue. Por aquí está, por aquí. Ok. Por ahí alguien me está disparando en algún lado. Por acá. Vamos a darle a alguien. Ya vemos que con este dispositivo se puede jugar muy bien este juego. Bien, entonces vamos a dejarlo ahí porque si no el video pues me quedaría demasiado largo. Vamos a bajarle el volumen al iPhone 12 y ahora vamos a probarlo en el iPhone 11. Vamos a entrar en configuración, vamos a mirar aquí los gráficos. Todo está exactamente igual, todo está en alto, todo está encendido. El filtro está en vivido también. Vamos a darle iniciar. El sonido en el iPhone 11 también es muy bueno. Pero la pantalla no tanto, o sea, tenemos buen sonido, aquí también tenemos buen rendimiento, pero la pantalla ya no es tan buena. Se siente mucho mejor jugarlo en el iPhone 12. Bien, pues hasta el momento vemos que anda muy bien aquí también. Vamos a caer por aquí en cualquier parte. No, definitivamente los colores se ven mucho mejor en el iPhone 12. Recuerda que en mi canal principal voy a hacer una comparación entre estos dos teléfonos. Voy a hacer una comparación. Vamos a comparar las pantallas, vamos a comparar el sonido. Una comparación más profunda. Vamos a coger algunas cosas por aquí. Se disfruta más jugarlo en el iPhone 12. Solamente por la pantalla. Solamente por la pantalla se disfruta más en el iPhone 12. Y pues bueno, el sonido en ese teléfono también es muy bueno, pero ciertamente como que suena un poco mejor el iPhone 12. Pero pues como les digo, eso ya lo vamos a ver en la comparación que voy a hacer en mi canal principal. Por si no te has suscrito, para que vayas y te suscribas y no te lo pierdas. Y creo que quizás no debí de caer por aquí. ¿Cómo hago para saltar hasta ese puente? No sé. Y creo que alguien me está disparando. Y sí, alguien me está disparando y no tengo arma. Bueno, pues ya que no supe jugar bien el juego aquí, como ya les había dicho, yo no soy mucho de jugar estos juegos, pero como puedes ver se puede jugar bien en cualquiera de los dos. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos rápidamente con el PUBG. Tener los teléfonos derechos es un poco difícil, ¿sabes? Y vemos que lo está cargando primero en el iPhone 12. Fíjate que no está descargando actualización en ninguno de los dos. Con este juego sí vemos una diferencia un poco más grande. Y ya lo tenemos completamente abierto en el iPhone 12. Con este juego exactamente igual como el de Free Fire, no vas a tener ningún problema. Vamos a dejarlos ahí, vámonos ahora con el Asphalt 9. Vamos a ver si de pronto con este juego también notamos alguna diferencia.
y el iPhone 12 primero, pero atrasito venía el iPhone 11. Vamos a probarlo también primero en el iPhone 12. Vamos a mirar la animación que tenemos aquí. Bien, muy bien en el iPhone 12. Bien, aquí estamos viendo los gráficos que tenemos en el iPhone 12. Bien, en el iPhone 12 muy bien, sin ningún problema prácticamente. Vamos ahora a probarlo en el iPhone 11. Pero fíjate que la pantalla del iPhone 11 tampoco es que sea muy mala que digamos. Es superior a la del iPhone 12, claro que sí. Tenemos pantalla OLED, es una pantalla de 60, las dos son pantallas de 60, pero pues la pantalla del iPhone 11 no está tan mala tampoco. Aquí solamente tenemos una pantalla IPS de una resolución que es un poco baja, sinceramente, pero pues no es tan mala así que digamos. Y bien, como puedes ver en el iPhone 11 también se puede jugar muy bien, sin tantos problemas, sin tantas trabas, ni pegues, ni caídas de fotogramas, ni nada de eso. Entonces ahora vámonos con el juego que más le cuesta al iPhone 11, lo que es el CarX. En videos anteriores pudimos ver como en el iPhone 11 este juego le pesa bastante, se traba, tenía caídas de fotogramas. Vamos a subir un poquito el volumen. Vamos a ver entonces si con el iPhone 12 también notamos algo de eso. Vemos que el iPhone 12 parece ser que lo está cargando primero que el iPhone 11. Vamos a ver qué tanta diferencia hay. En este momento tampoco deben de estar descargando ningún tipo de actualización porque ya los había descargado antes. Me descargó como una giga y pico aproximadamente. Vamos a darle omitir al mismo tiempo. Confirmar. En el iPhone 11 parece que lo hundí primero. Y efectivamente le hundí primero en el iPhone 11 porque abrió primero, a pesar de que estaba cargando primero en el iPhone 12. Como el iPhone 11 cargó primero, entonces vamos a ver cómo sería jugar este juego con el iPhone 11. Entonces vamos a mirar aquí los gráficos que tenemos. Como puedes ver, ya todo está al máximo, el desenfoque de movimiento está activado, la intensidad del humo está en alta, los límites de los FPS está sin límite. Vamos a tendirle en ir a la ciudad. Fíjate que en esa parte hace el movimiento bastante bien. Vamos a ver cómo sería ya jugarlo en sí. Como había dicho en videos anteriores, ¿a dónde me estoy metiendo? En videos anteriores este juego tenía muchas trabas aquí en el iPhone 11. Vamos a ver si quizás subo alguna actualización o algo así. A ver cómo sería jugarlo ahora. Vamos a bajarle volumen al iPhone 12. En este momento está bastante caliente el iPhone 11. Pero fíjate que al principio siempre anda muy bien. Fíjate que anda funcionando bastante bien, como puedes ver aquí.
En el video anterior, más adelante, es donde se pone bastante lento. Vamos a ver. Vamos simplemente a dar vueltas por aquí porque no voy a hacer carrera. Porque si no, pues el video me queda demasiado largo y yo creo que ya está quedando bastante largo. Espero que te estés viendo este video hasta el final. Si lo estás viendo en este momento, hasta esta parte, déjamelo saber acá abajo en los comentarios. Fíjate que en este momento es donde ya se empieza a poner lento. En este momento ya se empieza a poner lento. Ahí se nota que se está poniendo lento. Mira, ahí ya se empezó a trabar. Mira, ya se trabó completamente. Ya no se mueve para ninguna parte. Fíjate que ahí ya está completamente trabado el juego. Vamos a esperar a que reaccione. Y todavía sigue muy trabado, como puedes ver. Listo, ahí ya reaccionó. Y creo que se volvió a trabar. Se volvió a trabar porque ya no se mueve. Es más, y el sonido, espero que lo estés escuchando. El motor también se queda pegado. El sonido del motor también se queda pegado. Vamos a seguir mirando entonces qué fue lo que pasó. Vamos a seguir dando vueltas por aquí. Pero puedes ver cómo este juego sí le queda bastante grande al iPhone 11. Aquí me estoy chocando y todo para que veamos los efectos. A ver si de pronto también notamos más lagueo y todo eso. Vamos a ver. Vamos a chocarnos por aquí. Bueno, hasta el momento ya no ha vuelto a trabarse de la misma forma como se había trabado antes. Vamos a ver si quizás más adelante, cuando ya salga a la carretera en sí. Fíjate que ahí se van cayendo algunos fotogramas. Me pasé. Fíjate que por ahí se ven unas pequeñas caídas de fotogramas, pero ya no se ha vuelto a trabar de esa forma. Mira, ahí tuvo otra pequeña caída de fotogramas. Me volteé. ya recuperé. Vamos entonces a seguir dando vueltas. Ahí tracé una pequeña ruta. Por acá vamos a ver con los demás carros. Entonces fíjate que aquí ya se empieza a poner lento. Bueno, como que se pone lento y se recupera. Se pone lento y se recupera. Vamos a chocarnos con este carro. Y nada, pues ahora anda funcionando mucho mejor que las veces anteriores. Quizás lo actualizaron en el App Store o algo así. No estoy muy seguro. Pero fíjate que sí tenemos algunas caídas de fotogramas por aquí. Fíjate, ahí tuvimos otra caída de fotogramas. Pero ahora se puede jugar mucho mejor que en versiones anteriores. O versiones anteriores no, se puede jugar mucho mejor que antes. Porque literalmente se trababa y se quedaba pegado completamente. Y por más que hicieras, no había nada que hacer, ya se quedaba ahí pegado. Vamos a dejarlo aquí y vamos a ver entonces cómo sería en el iPhone 12. Es que también yo creo que el sobrecalentamiento es lo que le afecta. Porque en este momento los dos están muy calientes. Pero está más caliente el iPhone 11. Quizás por la beta número 2 de iOS 17. Déjame saber tú qué piensas. Hasta el momento vemos que en el iPhone 12 no se ha puesto lento. Vamos a trazar alguna ruta aquí porque si no, no sé cómo salir de ahí. Así que pues vemos que en el iPhone 12 anda bien. Bueno, ahí tuvimos un tropezón, como una caída de fotogramas. Pero vamos a seguir mirando.
Aquí también tenemos los FPS sin límite. En el iPhone XS, iPhone XS Max no tenemos ni siquiera esa opción. Así que creería yo que siempre está como a 30 FPS tal vez. O quizás menos. Porque en el iPhone XS Max casi no se traba este juego. Se pone lento en algunas ocasiones, pero no se traba demasiado. Mira, aquí en el iPhone 12 también se está trabando. Ahí en el iPhone 12 también tuvimos una traba. Así que pues vemos que el iPhone 12 también le cuesta un poquito correr este juego. Y eso que aquí no tenemos betas ni nada. O sea, tenemos iOS 16.5.1 la versión oficial. Pero se recupera más fácil que en el iPhone 11. Porque fíjate que no se ve para nada lento. O sea, en este momento ya no se ve para nada lento. Anda muy bien. Y en esa pequeña traba que tuvimos aquí en el iPhone 12, no se tardó tanto tiempo como en el iPhone 11. Vamos a buscar algún carro o algo para chocarnos también. Ahí viene uno. Y nada, sin trabas, sin cajas de fotogramas. Vamos a ver con este. Y tampoco, anda muy bien. A ver con este. Así que pues nada, estamos viendo cómo en el iPhone 12 se puede jugar mucho mejor que en el iPhone 11. Porque con los demás juegos sí prácticamente ninguna diferencia. Entonces ahora tenemos todas estas aplicaciones abiertas. Vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado o qué aplicaciones quedan abiertas. Recordemos que tenemos 4 GB de memoria RAM en los dos teléfonos. Lo que es el CarX abierto en los dos, el Asphalt cerrado en los dos. Creo que en el iPhone 12, no, cerrado en los dos. El PUBG cerrado en los dos. Vámonos ahora con Free Fire, cerrado en los dos. Subway Surf cerrado en los dos. Lo que es Temple Run 2 cerrado en los dos. Lo que es Temple Run 1 cerrado en los dos también. Yo creo que fue más que todo por tener el juego del CarX abierto, que se están cerrando las aplicaciones. Vamos a ver ahora con estas aplicaciones si también se han cerrado o qué es lo que pasa. Mercado Libre abierto en los dos, eBay abierto en el iPhone 11, cerrado en el iPhone 12. Lo que es Amazon abierto en el iPhone 12 y cerrado en el iPhone 11. Spotify abierto en los dos. Lo que es Tumblr cerrado en el iPhone 12, abierto en el iPhone 11. TikTok cerrado en los dos. SpeakTest cerrado en los dos. Twitch cerrado, no, está abierto en los dos teléfonos. Vámonos ahora con Twitter, abierto en los dos. Vámonos ahora con Instagram, abierto en el iPhone 11, cerrado en el iPhone 12. Vámonos ahora con Facebook, abierto en los dos. Vámonos ahora con Pinterest, abierto en los dos. YouTube, abierto en los dos. Y por último Snapchat, abierto en los dos. Así que pues vemos como en algunas ocasiones el iPhone 11 tenía unas cuantas aplicaciones cerradas y en otras ocasiones el iPhone 12 tenía unas cuantas aplicaciones cerradas. Ahora vamos a ver el resultado que tenemos en Geekbench. Vamos a buscarlo aquí. Este es Geekbench 6, como puedes ver aquí. En el iPhone 12 con iOS 16.5.1 tenemos lo que es 2105 para el single core y 4856 para el multicore. Aquí en el iPhone 11 con iOS 17 beta número 2 tenemos lo que es 1786 para el single core y 4035 para el multicore. Así que pues vemos que tenemos una diferencia un poco notable, un poco grande, principalmente en el multicore y en el single core también. O sea, vemos que en el iPhone 12 los números están mucho más arriba, aunque vuelvo y les recuerdo que esto es en iOS 16. Vamos a ver cuando actualice mi iPhone 12 a iOS 17 para ver si notamos si de pronto bajan un poquito el resultado o qué es lo que pasa, o si de pronto sube también, pues ahí lo vamos a ver. Así que suscríbete para que no te lo pierdas y suscríbete a mi canal principal, porque recuerda que allá voy a hacer una comparación completa entre estos dos teléfonos. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.